Muy buenos días, mi nombre es Valentina Tortosa. Yo les voy a hablar sobre las infracciones, las contravenciones y los delitos tributarios. Bueno, primeramente, las sanciones tributarias reconocen diversas clasificaciones donde se agrupan en principales y accesorias o en civiles, penales y administrativas. Estas son sanciones que se reconocen en diferentes criterios que hacen a su graduación atenuarse o agravantes, donde tienen efectos que señalan la voluntariedad, la buena fe, la cuantía del efecto, las actitudes provenientes tanto de los estratos socioeconómicos más altos y también de los más bajos. Las contravenciones tributarias se ponderan que las mismas se encuentran debidamente asentadas en cuanto a las posibilidades de su punición. Deben tipificarse como todo incumplimiento de deberes formales impuestos por la ley y por los reglamentos y las normas dictadas por la Administración Tributaria. Dentro del plazo previsto para ellos, bastará la contestación de las infracciones para ceder su punibilidad primando la responsabilidad objetiva. En las infracciones formales se aplican las sanciones de multa, siendo las mismas graduables entre montos mínimos y máximos. Sin embargo, cabe apreciar a su respecto diferentes escalas de mínimos y máximos conforme a capacidad tributaria. En casos de infracciones materiales también se aplican sanciones de multa, tomando como referencia el gravamen no ingresado. Y la graduación de las multas a aplicar se determina conforme a las pautas oportunamente desarrolladas. En estos delitos tributarios se legislan a través de unas leyes especiales, ello en orden a una mejor visualización de los mismos, donde su elemento objetivo es el dolo. En los 4 delitos tipificados, la sanción principal aplicable será la prisión graduable entre un mínimo y un máximo de años, donde se debe resultar mayores dichos parámetros en los delitos de abusos fraudulentos, de regímenes de promoción y de falta de inscripción por razones que son expuestas para tratarse sus previsiones. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie García. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la responsabilidad penal tributaria, las sanciones y el fraude tributario. En primer lugar, la responsabilidad penal tributaria hace referencia a la mayor parte de la materia tributaria que se encuentra presente en las organizaciones, condicionada al cumplimiento de un conjunto de obligaciones y deberes por parte de sus responsables. La intervención del Estado venezolano en el ámbito monetario, financiero, económico y social ha conllevado la aprobación de una serie de normativas para dar paso a la creación de nuevos órganos o entes públicos que tengan el propósito fundamental de los recursos públicos, que están dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes y programas de conformidad con la ley. En cuanto a las sanciones, debe entenderse que las sanciones son ilícitos tributarios, el cual se puede dividir o clasificar en sanción penal y sanción administrativa. La primera se refiere a la pena privativa de libertad y la segunda sería la medida punitiva que impone la administración tributaria por infracción de disposiciones imperativas o por la abstención de deberes positivos. El artículo 89 del Código Orgánico Tributario establece que las sanciones, salvo las penas restrictivas de libertad, serán publicadas o aplicadas por la Administración Tributaria sin perjuicio de los recursos que contra ellas pueden ejercer los contribuyentes o los responsables. Las penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones solo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales competentes y de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Procesal Penal, lo que quiere decir que las sanciones son las penas o multas que se imponen a una persona por el incumplimiento de una norma, una obligación o un contrato. Las sanciones tributarias pueden definirse como la facultad que tiene el Estado en virtud de su poder de imperio de imponer castigos a quien realiza una conducta prohibida por la ley, un incumplimiento. De esta manera, una obligación tributaria determinada mediante un acto jurisdiccional de alcance individual es por medio de una autoridad competente y conforme a un procedimiento que lleva una norma o que lleva el ordenamiento jurídico. Las normativas, de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico Tributario, las personas jurídicas, asociaciones de hecho y cualquier otro ente a los que se le atribuye la condición de sujeto pasivo deberán responder por los actos delictivos tributarios, con todas las sanciones que establece el artículo 90 del órgano constitucional.
donde la restricción de la libertad podrá incrementar el doble para el funcionario o empleado público que participe o cometa un ilícito. Finalmente, cuando hablamos del fraude fiscal o el fraude tributario, es la evasión fiscal o la evasión de impuestos, conocida también como el fraude fiscal. Es toda conducta ilícita en la que incurren personas o incurren empresas de manera dolosa o culposa y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta o omite ingresos y bienes de las administraciones tributarias, o también cuando sobrevalora conceptos deducibles con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria con respecto a lo que legalmente le corresponde. Cuando se supera una cierta cuantía es considerado un delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad, mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan como una infracción administrativa, sancionándose con multas. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Catherine Vargas y en esta oportunidad le voy a hablar sobre el contrabando. El contrabando es el ingreso de mercancías a un país sin pagar los impuestos respectivos o seguir la regularización correspondiente. Es un delito por el cual se comercializan bienes que han ingresado del exterior de forma ilegal. El contrabando es donde la venta de una mercancía esté simplemente prohibida en cualquier territorio nacional. Es importante señalar que el contrabando hay que tomar en cuenta que puede generar una infracción o delito tributario por generar pérdidas al tesoro público. Esto cuando se impide el cobro de impuestos. Como lo sabemos todos, acá en La Grita se ha presentado mucho ese respectivo acto ilícito, ya que pues tenemos frontera con Colombia y siempre en aquel momento que empezó la pandemia y la escasez de productos venezolanos, siempre se generó contrabandos, ya que pues pasaban todas esas cosas de manera ilícita y no generaba ningún bien lucrativo a la nación. Entonces siempre era muy repetitivo el tema del contrabando. Por otra parte, les voy a señalar lo que es la industria clandestina del alcohol y sus especies, el cual nos señala que el alcohol ilegal hace referencia a todas las bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas que están por fuera de la legalidad por adulteración, contrabando de productos terminados o materia prima, fabricación artesanal ilegal o porque es alcohol no apto para el consumo humano. Asimismo, el consumo de bebidas ilegales se da también a través del contrabando de bebidas destiladas, como lo nombré anteriormente, en este caso como lo es el vino, la ginebra, el ron, el vodka y cervezas de marcas alemanas estadounidenses que entran a Venezuela y se comercializan en negocios formalmente constituidos. Como lo señalé anteriormente, esta manera de contrabandear, por decirlo así, genera muchas irregularidades al país, ya que pues de alguna u otra forma entran al Estado sin pagar impuestos. Como dije hace un momento, por las trochas pasan varias cosas y la gente que consume tanto estos insumos se les hace más factible comprarlos más económicos, ya que pues como evidentemente no pagan impuestos, pues ellos no tienen por qué venderlos a un alto costo. Gracias. Quien le habló, Catherine Vargas. Buenos días, les habla Marlene Márquez en la Cátedra de Derecho Financiero Tributario, el cual encontramos como facilitador al doctor Ramón Alipernía. En esta oportunidad tenemos el tema del incumplimiento de los deberes de pagos e incumplimiento de los deberes formales. Constituye el incumplimiento de los deberes formales toda acción o omisión de los sujetos pasivos o terceros que violen las disposiciones que establecen tales deberes, los cuales pueden estar consagrados en el propio código, en las leyes especiales, en los reglamentos y en las disposiciones generales de los organismos. Los deberes formales se refieren a todas aquellas obligaciones que el sujeto pasivo deberá cumplir obligatoriamente ante la administración tributaria: inscripción, actualización y suspensión de requisitos personales o naturales. Dentro del incumplimiento de los deberes formales tenemos que presenta la infracción para aquellos que incumplen con los deberes formales, que señalan las normas tributarias que deberán ser sancionadas con una multa tributaria de fomento de vivienda en adelante. Dentro de estos deberes formales tenemos beneficios que permiten obtener una cultura tributaria, ejercer su actividad económica.
Asimismo, con el incumplimiento de deberes, que es un delito por el que se omite la forma dolosa al incumplimiento de una obligación legalmente establecida emergente dentro de la función pública. El incumplimiento de los deberes de pago son un delito que comete un funcionario público si da órdenes contrarias a los reglamentos o si no cumple con sus deberes. Conforme a lo establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución Nacional, todos tienen el deber de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas de contribuciones que establezca la ley. Estos impuestos o tasas y contribuciones se encuentran establecidas dentro del cuerpo normativo inscritos en las leyes especiales tributarias. En otro orden de ideas tenemos las obligaciones que corresponden a los contribuyentes, que pueden ser de tipo material y de tipo formal, donde las primeras corresponden al pago de tributos y la segunda a los deberes formales que estos deben cumplir por mandato de la ley tributaria que crea el impuesto y la contribución a las tasas. Los deberes formales sirven de apoyo a las labores de control dentro del tributo ejercido por la administración tributaria. Asimismo, también tenemos que los deberes formales tributarios, conforme lo establece el artículo 133 de la Constitución Nacional, todos tenemos el deber de contribuir, que establece la ley para los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas de contribuciones. Los deberes materiales: llevar los libros, los archivos, los registros contables y toda otra información de trascendencia tributaria, ya sea en forma impresa o en forma de documento, en soporte técnico o registradas por cualquier otro medio. Las causas dentro de estos deberes: el incumplimiento de las obligaciones tributarias, las faltas reglamentarias, emitir facturas sin requisitos de llenado y preimpreso, no presentar las obligaciones tributarias. El incumplimiento de los deberes formales en materia de impuestos por parte del contribuyente puede tener su razón en la falta de asesoramiento o en el desconocimiento de las normas. Sin embargo, es preocupante que ante tanta presión de parte de los organismos de administración tributaria se continúe sancionando. Asimismo, también tenemos los deberes formales establecidos dentro del Código Orgánico Tributario. Esto lo encontramos en el artículo 155, que se refiere a la obligación: llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsables. Tal es el caso de los libros de compra, ventas para los contribuyentes de IVA o libros de ajuste fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Inscribirse en los registros pertinentes, oportunos a los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Tal es el caso del RIT y del NIT. Colocar el número de inscripción en dichos documentos, solicitar a la autoridad que corresponde permisos previos o de habilitación de locales, presentar dentro del plazo fijado las declaraciones que correspondan y emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales. Para finalizar, lo voy a realizar con un pensamiento de Camilo Londón. La experiencia profesional es un gran aval para el profesional, pero también lo son las ganas de seguir aprendiendo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Buenos días. Habló para ustedes Marlene Márquez.